Días a todos, a los amigos y las amigas del Women Economic Forum y de All. Me siento muy complacida de estar aquí platicando con ustedes y principalmente por darme la oportunidad de darme voz para mis amigas y mis amigos del Women Economic Forum. La razón por la cual ustedes hicieron favor de invitarme en la parte de oportunidades de esta crisis que estamos viviendo radica principalmente por el hecho de que yo he estado trabajando mucho con el tema a raíz de una experiencia que tuve en 1994, cuando el mundo se nos estaba cayendo a la cabeza. Y si ustedes sienten que en esa ocasión el mundo se nos estaba viniendo a la cabeza, en esa ocasión multiplíquenlo por 100, al infinito. Sin embargo, las cosas que más me sorprendían era verme en aquel momento mucho más joven, por lo mismo mucho más inexperta y muy asustada. En aquel momento yo estaba trabajando como servidor público y tenía la gran responsabilidad de que el motor principal a donde se resintió la crisis del 94 era el sector bancario, y yo me sentía literal en el ojo del huracán. No había tiempo para nada, no había tiempo para pensar, no había tiempo más que para intuir y nada más. Y yo recuerdo que de las lecciones más importantes que tuve en esa ocasión fue prácticamente de los líderes que en ese momento pues ya habían vivido posiblemente incluso algunos de ellos la crisis de la Gran Depresión. Y por principio de cuentas lo que hicieron fue mantener la calma. Era una calma que yo decía, ¿cómo es posible que sean tan tranquilos cuando se nos está viniendo el mundo a la cabeza? Pero además actuaron con una gran visión. Comenzaron a afilar sus catalejos y a visorar en el horizonte y ver a dónde nos iba a llevar esto. Yo diría que de una manera casi granular, escanearon cada uno de los sectores y buscaban oportunidades. Y nuevamente para mí era, ¿cómo es posible que alguien pueda estar viendo una oportunidad en algo tan dimensionalmente catastrófico para tantos seres humanos? Recordemos que pues, esa crisis nos llevó a una caída del 8% del Producto Interno Bruto, con grandes tragedias individuales humanas muy importantes. Y sin embargo, gracias a esas personas, a esos líderes, a esos mentores, yo aprendí más o menos cómo tenía que enfrentar una crisis de esas dimensiones, porque la crisis de la Gran Recesión, la llamada Gran Recesión de 1988, en primer lugar fue una crisis de carácter básicamente financiero. El sector bancario se comportó muy mal a nivel global y nos salpicaron a nosotros, nos agarraron con un sistema bancario bastante fuerte. Y sí cayó el Producto Interno Bruto, pero hubo políticas contracíclicas importantes y creo que no la sentimos mucho. O tal vez ustedes se acuerdan de ella. Yo prácticamente no la recuerdo, más que financieramente a mi empresa financiera le fue mal porque todos los fundadores se fueron. Y sin embargo, en ese momento incluso yo vi la oportunidad, fue cuando dije, bueno, quiero legislar un rato, que mi empresa nade de muertito un ratito mientras yo hago otras cosas. En esta ocasión, la crisis me agarra a mí ya como una empresaria pues ya mucho más sazonada, con más experiencia, pero también con una pregunta que ustedes mismos me están haciendo ahora y que también me hicieron muchos de mis seguidores de las redes sociales de ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira lo que me está sucediendo. Entonces yo prácticamente lo que hice fue una autorreflexión de mi parte y decir, bueno, ¿por qué no empiezo conmigo misma y pongo el ejemplo de mí misma y digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con mi empresa?
Y lo primero que pensé en cuanto a esta autorreflexión de espejo para ustedes fue recordar aquellas personas que me enseñaron a no perder la calma, porque es el momento de liderazgo, es el momento de ser autolíderes de nuestra camada, llámese nuestra pareja, llámese nuestros hijos, llámese nuestra familia, llámese nuestra empresa. Es un momento en que nosotros tenemos que ir adelante de ellos, levantarnos más temprano que ellos para ir enseñándoles lo que podemos ver o lo que podemos no ver. La alternativa es el quejido, la alternativa es que mira lo que me está pasando, me está sucediendo. Y la alternativa del me está sucediendo es una alternativa muy fácil para aquellas personas que no se quieren empoderar. Porque me hizo es una actitud pasiva. Y por lo tanto yo no puedo hacer nada más que tal vez actuar con enojo, actuar con venganza, actuar con frustración. Pero si tú piensas en un momento lo que está sucediendo alrededor, cómo yo debo de sortear todo esto de la manera más responsable, y comienzas a desarrollar los puntos más finos de tu visión, aunque seas mucho más joven, etcétera, encontrarás en esto más que nada un gran reto de crecimiento. Porque si te das cuenta, uno de los principales atributos del ser humano es su capacidad de realización. Y te puedo asegurar que las veces en que mejor te has sentido es las veces que has realizado un sueño, que has realizado una tarea, que la has sacado bien adelante y te sientes bien. Es producto yo diría que de la humanidad, el resolver problemas. Entonces, la primera parte que yo te diría es, en esta manejo de esto que ya se volvió, pues, algo que continúa y continúa y continúa en una incertidumbre sin fin, es mantener la calma, pero también ponerte en principio activo y no pasivo de me está sucediendo. Porque solo así puedes empezar a ver las cosas de una manera diferente. Te voy a contar una anécdota hace pues, ya más de 3 meses, cuando esto estaba muy difícil. Una de mis mejores amigas de la infancia me dijo, oye, fíjate que Carlitos, a mi hijo se le complicaron las cosas, está desesperado. ¿Te puede llamar? Le digo, sí, claro que sí. Y Carlitos me llama y me dice, tía, yo me dedicaba a producir eventos festivos y ahorita se me cayó todo. Y yo que tenía 10 años en esto, trabajando, y mira, tenía un inventario maravilloso, y mira lo que tuve que hacer. Dije, mira, como veremos más adelante en esta plática, te aseguro que de los últimos sectores que van a recuperarse van a ser el sector suntuario. Así que, ¿sabes qué? Te toca reinventarte. O sea, haz de cuenta que le di la llavecita de la palabra reinventarte, y el cuate sale y a la semana, no, estoy mintiendo, a las 3 semanas, me llama y me dice, puse una plataforma de provisionamiento a granel en condominios de los materiales básicos, agua, leche, refrescos, tortillas, aceite. Y como lo compro a granel y lo distribuyo, me está yendo muy bien. Muchísimas gracias, tía, bla, bla. Y es nada más cambiar el switch de reinventarte, nada más cambiar el switch de reflexión para meterte a una ola de creatividad y de encuentro y de valentía, que son en realidad todos atributos y verbos importantes para el ser humano en su realización máxima. Ya ahora entrados en la pandemia, una pandemia que nos está diciendo que ya el mundo se está moviendo, pues mira, ni predecir te va a servir, y en ese sentido yo creo que vuelves a utilizar una cualidad inherente de la vida que es su impredictabilidad. La falta de
de factotums que podemos inferir, que podemos nosotros pensar que podemos hacer efecto definitivo en la vida, nos ayuda también a pensar que esta es la suma de todas las incertidumbres, que es la vida finalmente. Entonces, el manejarte ya no cada día, sino cada minuto, cada hora, para saber ahora a dónde te vas a mover y ahora qué sucedió, te obliga a estar absolutamente informado, como una mosca con todos los ojos alrededor, para ver qué está pasando en el mundo. Yo escucho todos los días a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para saber a dónde está su cabecita, para dónde va pensando, para dónde va el mundo, qué está recibiendo, qué información está recibiendo ese radar y cómo lo está lanzando, qué está sintiendo, qué está pensando, pues porque finalmente el gobierno influye muchísimo, principalmente ahora, son en el manejo de la pandemia, en el manejo de las políticas contracíclicas, y pues tú como ser humano, homus economicus, pues tienes que pensar, pues ¿para dónde? ¿No? Esa es la primera parte de la racionalidad de mis días actuales. La segunda es que ya no tengo una agenda. Me levanto muy temprano y veo el día, cómo va a pintar de acuerdo con lo que sucedió el día anterior. Yo que tenía agendas así de por todo el año voy a hacer esto y esto y esto, y son mis metas y tarara, y ya no la tengo. Tienes que estar muy atento, muy alerta y como te digo, con esa actitud de proactividad. Y luego ver para dónde están moviendo las cosas, meterte a todas las bases de datos que puedas, leer toda la información que puedas en la prensa digital o la prensa escrita. A mí me ha servido muchísimo ver, por ejemplo, acuérdate que hay una gran controversia entre qué tan fuerte vamos a caer o qué tan fuerte ya caímos y qué tan rápido vamos a salir, etcétera, etcétera. Y el haber estudiado todo esto me ha servido para entender que no importa, te lo digo en serio, no importa. Tú eres un ente que puede moverse y trascender las tendencias. ¿Qué importa que caiga el PIB 25% para ti? ¿Qué significa que caiga el PIB 25%? Pues que tu crisis va a estar mucho más fuerte, la cima con ese va a estar mucho más abajo y vas a tener que ver más hacia arriba y vas a tener que probar tus esfuerzos mucho más fuertes. O que caiga el 18 o el 20 y un economista se equivocó y dijo esto, dijo lo otro. Lo que sí me preocupa es la velocidad a la que nos vamos a recuperar. Esa parte sí me preocupa mucho, porque de por sí somos una generación que creció en un estancamiento fuerte. Una generación que está acostumbrada a no pensar que merecemos una vida mejor, sino tal vez con que la libremos con los hijos, con las escuelas, con nuestras cuestiones básicas, ya la hicimos. Como que nos acostumbramos a ya no soñar toda esta generación de los últimos 40 años. Y pensar que ahora, pues bueno, va a estar peor, pues te puede entrar fuertemente una depresión en cuanto a decir, bueno, si de por sí ya tenía yo problemas, ya estaba yo dificultado o dificultada para salir adelante, imagínate ahora pensando que esto puede durar 3 años, que puede ser como una palomita de Nike, o puede ser incluso una L y nos quedemos aquí abajo. Pues hay que estar muy pendientes de esto, pero sobre todas las cosas, yo siento que, mira, te voy a dar un ejemplo. Si te metes a las cifras del INEGI, de la encuesta telefónica de hogares y de empleo, pues se llama Telefónica ETOE, porque antes era encuesta nacional, porque era presencial, y ahora lo están haciendo por teléfono, y te das cuenta de cómo se movió la gente. La mitad de la gente se volvió lo que los economistas le llamamos económicamente inactiva. O sea, me fui a mi casa,
Me volví inactivo. Inactivo quiere decir que no estoy buscando trabajo activamente o que no estoy ocupado. Y de la mitad que se quedó activa, económicamente activa, muy poquito desempleo de esa que se quedó allí, pero la mitad se subempleo. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo a mí esto? Que la mitad de nosotros nos dimos el lujo de irnos a nuestra casa a ver qué pasaba. Nos encerramos. Y eso quiere decir que pudimos hacerlo en términos de sobrevivencia. La otra mitad nos subocupamos pues, para completar nuestros ingresos, nada más. ¿Y para qué hicimos esto? Pues seguramente para ver para dónde viene la marea. Pero lo pudimos hacer. ¿Sí me explico? O sea, tal vez nuestras empresas nos mandaban a la casa sin goce de sueldo y tuvimos dinerito para el retiro, para retirarnos estos meses. Y eso quiere decir que como seres humanos, como te decía, homos económicos, básicamente estamos actuando de una manera individual que te da tendencias, pero que te está diciendo algo. Te está diciendo que la mitad de nosotros se fue a su casa a reflexionar, a ver qué sigue, ¿no? Y la otra mitad de su casa fue, pues mira, voy a subemplear, muchos de los subempleados profesionistas de una generación de 40 años más o menos, que tal vez dijeron, bueno, me voy a mi casa y gano lo necesario en horas parciales para poder entender qué está pasando. O sea, el mundo se puso literal en stop. Muchos nos convertimos en observadores. Muchos no sabíamos para dónde movernos. Entonces, básicamente, pensando en toda esta gente, pensando en ti, porque obviamente cuando yo digo, por ejemplo, que ya comenzó a recuperarse la economía, de como la quieras definir, tal vez muy lentamente, tal vez esperanzadoramente, tal vez muy poquito, pero los empleos comenzaron ya a subir el empleo formal. El empleo informal con mayor razón. Acordémonos que el empleo informal es muchísimo más flexible, se adapta más rápidamente a las circunstancias, pero el empleo formal es más difícil porque tienes que volver a firmar un contrato, etcétera, etcétera. El empleo formal comenzó a recuperarse y las respuestas que recibo en las redes es, pues, yo tengo otros datos. Pues, obviamente están hablando de que yo estoy desempleado, yo sigo mal, yo no tengo nada. Y a toda esa persona, a todo aquel que está en esta incertidumbre, que yo lo que creo es que habemos varias caracterizaciones de homus economicus de esta naturaleza. Por un lado, está la persona que le iba muy bien en un sector al que le va a ir muy mal. Por ejemplo, yo soy una firme creyente de que el mundo va a consumir menos de todas maneras como tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te fijas bien, esta crisis que fue realmente la suma de todos los miedos, porque fue un shock de oferta y un shock de demanda, porque la gente decidió no consumir, decidió salirse del mercado de la demanda y de la oferta, lo que se colapsó más fuertemente fueron los productos más suntuarios. Lo que se sobrevivió fueron los productos básicos. Hoy en la mañana el presidente decía, el sector agrícola no sufrió. Pues claro que no sufrió, pues todos seguimos comiendo, ¿no? Y en cierta manera, a pesar de esas parafernalias que estamos viendo de que tan pronto nos abrieron las puertas y nos pusieron posibilidades de salir, nos fuimos a los malls y nos fuimos a los centros comerciales, con esos hábitos que tenemos de consumismo, yo creo que en cierta manera, en mayor o menor medida, va a haber una épsilon, que es un residual, que
va a dejar de consumir. Y básicamente por dos razones. Una, acuérdate que el consumidor eres tú. Y el que decide sobre el futuro de su ingreso, el poco o mucho que tenga, eres tú. Y si te das cuenta de que de repente te enseñó el mundo que puede ser horriblemente, irracionalmente nublado, pues te vas a volver más cauteloso en tu consumo y va a aumentar tu ahorro. Yo lo estoy viendo en mi financiera. El ahorro se me ha venido a la cara de una manera exageradamente fuerte, porque la gente dice, ¿sabes qué? Pues mira, ese viaje que iba yo a hacer, todo esto, este mundo se volvió muchísimo más fuerte y entonces, dependiendo de cómo se desarrolle toda la parte natural de la Tierra en el futuro, yo creo que va a haber un pedazo de nosotros que ya no va a consumir lo que consumía antes. Yo, en lo personal, hay cosas que digo, no, o sea, ya no, porque prefiero, no sé, tener más medidas de seguridad en términos de una casa para mis nietos, etcétera. Ya te vuelves más cauteloso con esta enseñanza que te dio Dios. Entonces, pues básicamente lo que estás diciendo es que los sectores más suntuarios no van a regresar. Y si tú te movías en el mundo de las bodas maravillosas, pues lo más seguro, aunque te estuviera yendo perfecto, es momento de reinventarte. Es el primer sector. Ahora, no te asustes. Yo a alguien le decía hace poquito que la reinvención de los seres humanos, lo que yo pienso es que para cualquier persona que tiene algo que se pueda llamar éxito en mayor o menor medida, es la persona que se atrevió a ir por sus sueños, a ir por sus pasiones, a identificarlas e ir por ellas, porque solo eso te da la resiliencia, ¿estás de acuerdo? Pero tienes varios sueños. O sea, a mí me hubiera encantado ser diseñadora de modas, aunque no lo creas. Me fascina el sector, yo soy muy creativa, me encanta los trapos, me encanta combinar cosas y así. Entonces, tienes más de un sueño tienes más de la posibilidad de agarrar y decir, wow, me encanta organizar bodas padrísimas. Puede ser que te salga también el rollo de mi sobrino de decir, pues también me hubiera encantado ser proveedor de servicios básicos para la población, ¿no? Entonces, piensa tú que te dedicabas al sector suntuario, que es momento de reinventarte con pasión otra vez, con pasión. O sea, no es, pues ahora me voy a dedicar a esto, porque para eso no veniste. Para eso no veniste a vivir, veniste a realizar tus sueños, a luchar cuando menos por ellos. Hay otras personas que para las cuales la oportunidad está en romper la rutina que traían. Te voy a poner un ejemplo. Yo resolvía todo en mi empresa en términos de necesidades de crecimiento, contratando más gente. Constantemente me decían, doctora, ya no tenemos, necesitamos a alguien que concilie, que haga las conciliaciones bancarias, contrata. Y cuando vine a ver, tenía yo un mundo de gente en la oficina y ya no cabíamos incluso en la casa oficina que tenemos para Financiera Sustentable. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir a tu casa y hazle como quieras, pero no puedes salir. Lo primero que tuve que hacer fue, obviamente, mandar a todo el mundo a su casa a trabajar desde su casa. Pero, ¿qué hacías, por ejemplo, con toda la fuerza de ventas que sale a vender el crédito o el producto que nosotros tenemos de una manera virtual? Pues bueno, tuve que ahí sí fortalecer mi esquema digital y pedirle a mi profesionista digital que comenzara a identificar las mismas unidades de producción que identificaban mis vendedores,
que las tenía que identificar por las redes sociales. Y ahí aprendí que había una cantidad de localizadores de segmentos y, en segundo lugar, tenemos que contactarlos no visualmente. Yo pertenezco, mi empresa está dedicada al sector de transporte público principalmente, y me da mucha pena decir que son la base de la pirámide y que son las personas que más vulnerables han sido y que se me han muerto muchísimos clientes, la verdad. Entonces yo no podía exponer ni a ellos, que los acostumbré a hablar conmigo por Zoom, ni a mis empleados a que fuera a hablar con ellos, ni con muchas mascarillas, ni lo que fuera. Entonces yo constantemente hablaba con mis clientes y les decía, cuídate mucho, por favor, no salgas, fírmame el contrato de una manera digital, te voy a enseñar a firmar el contrato de una manera digital, tu información te la voy a dar de esta manera. Me volví digital de la noche a la mañana, cosa que pude haber hecho antes. Pude haber retado a la gravedad, y pude haber sido mucho más eficiente antes. Pero igual, para lo mismo, te puedo decir que hay otro tipo de gravedades que son muy dañinas en general y que es tiempo también de sacudírnoslas. Hace poquito platicaba con alguien de algunas preguntas que me dicen, por ejemplo, me quedé sin chamba, ¿no? Y las redes se enojan mucho conmigo porque le contesté a esta chica, no te quedaste sin chamba, la chamba se quedó sin ti. ¿Qué quise decir con esto? Que tú eres el diamante, tú eres el ente precioso. La chamba es un ente muerto, la chamba es un ente pasivo. Y muchos de nosotros, considéralo bien, vamos por el mundo buscando chamba, a ver quién me da trabajo. Se enojaron mucho las redes porque me dijeron, no, sí, claro, como tú, ya se hacen otras ligas, qué fácil es decirlo, no poder llevar cosas a la casa. Perdón, yo tengo la autoridad de decirlo porque yo vengo de ahí. Jamás he buscado chamba. Jamás. Ni en los momentos de escasez más importantes de mi vida he buscado chamba. He ido por mis sueños. El lenguaje que yo hablo es el lenguaje que te quiero transmitir. ¿Para cuántos de nosotros es una gran oportunidad sacudirnos de esa chamba que te dejó? ¿Para cuántos de nosotros significa que nos dimos cuenta que en la suma de todos los miedos fuimos capaces de retirarnos a nuestra casa o de subemplearnos mientras vemos para dónde vamos? Eso quiere decir que somos capaces de sobrevivir, o sea, la sobrevivencia. Pero cuando la sobrevivencia se da para que tomes un paso atrás y digas, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es lo que siempre he querido hacer y que nunca me atreví? ¿No? Porque las grandes decisiones de nuestras vidas, desafortunadamente, las tomamos cuando nos obligan a tomarlas. Admiro mucho a aquellos que dicen, hice un alto en mi camino y dije, esto no es para mí, y di la vuelta y di un giro de 180 grados. Ojalá esa fuera mi historia, ojalá y esa fuera tu historia. Nos hemos forzado a tomar las grandes decisiones de nuestra vida justo como ahorita. Y aprovechémoslas para decir, caramba, yo no estaba a gusto con esto no me hacía feliz, no me daba una realización importante, y por lo tanto, ¿sabes qué? A la fregada. Voy a hacer lo que yo quiero, ya me demostré que puedo sobrevivir yo y mi familia mientras me reinvento. Y mientras más prisa tengas, más rápido te vas a reinventar. Te lo prometo, te lo garantizo. Esa es el otro gran segmento de la gente que dice, bueno, pues voy a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, entonces ya quedamos en que posiblemente también haya sectorialmente otro tipo de manera de ver las cosas y decir, a ver, a donde yo estoy parada, el sector de, no sé, exportaciones, voy a seguir allí, me encanta hacerlo, pero ¿cómo va a venir?
Y ahí sí está donde me gustaría invitarte a ver las grandes tendencias económicas que yo estoy viendo a nivel mundial. Ya te dije que el mundo va a consumir menos. Eh, y yo creo que, por un lado, el mundo va a consumir menos, pero también el mundo va a consumir cuestiones más básicas y más verdes. Yo creo que de las enseñanzas de esta pandemia van a ser, punto número uno, que comamos más sanamente. Yo ya en la financiera, por ejemplo, ya establecí una función de conciencia nutricional y de salud, porque esta pandemia lo que me enseñó fue que de qué me sirve enfocar la sustentabilidad desde el punto de vista económico si los entes económicos no me van a durar. ¿Para qué diablos logré duplicar, triplicar el ingreso de mis clientes a los que les doy crédito cuando mis clientes se están muriendo como moscas porque eran diabéticos o porque estaban obesos o porque tenían hipertensión y fueron los que más rápido se murieron? Entonces la función que estoy poniendo adentro de mi empresa es una función de conciencia nutricional, conciencia de salud y productos de lo mismo, de salud. Pero diciéndote esto, es que lo que te estoy diciendo, estoy creando productos más saludables, incluso en mi sector crediticio, que de menos el resto de la gente. Entonces, si te interesa hacer un viraje en tu carrera, o incluso si estás allí, especialízate más. Mientras más te especialices en cuestiones naturales, en cuestiones sanas, ahí tienes una gran oportunidad. La otra es que también una proporción, otra epsilon, o muy chiquita o muy grande de nosotros, se va a dar cuenta de la vulnerabilidad del planeta y de la humanidad con respecto al planeta. Los críticos más importantes de la resiliencia de la humanidad dicen que a la tasa de crecimiento que estamos yendo nosotros, este planeta no va a aguantar. ¿Cómo lo veo yo? Como yo lo veo es que el típico modelo, perdón por la palabra, pero no tiene un sesgo ideológico, capitalista, es la creación de demanda, la creación de consumo, para que cada vez más y más y más vayas creciendo de acuerdo con las necesidades de la población y con mayores necesidades hacia un supuesto mejor bienestar mientras consumes más. Entonces, es como un motor por el lado de te ofrezco diversificación de productos y te ofrezco, mira, no te has dado cuenta de esto, y ahora puedes vivir mejor con esto, puedes vivir mejor con lo otro, para aquella población que cada vez incluso está más estrangulada, porque el resto de la población cada vez tiene menos posibilidades de escoger si este producto es mejor que porque está en la básica, ¿no? Pero para toda esta población, te atasco de cosas para poder seguir creciendo. Entonces es un modelo desigual, pero al mismo tiempo basado en consumir más energía, y energía literal, energía para darte la producción que necesitas para seguir creciendo desenfrenadamente. Esa tasa, ese modelo, muchos críticos dicen que ya no opera. Entonces, la tierra hay que cuidarla. Ahora sí, como que se acabó la pose del rollo del planeta, de políticas verdes. Se acabó la pose y yo creo que se generó, cuando menos, un muchísimo mayor grado de conciencia de que hay que cuidar el planeta. Entonces, estoy diciendo esto porque también siento que los productos verdes ya vienen más fuertes. La última temporada de Shark Tank a mí me sorprendió, y fíjate, la grabamos antes de la pandemia, la grabamos en enero, y me sorprendió que el 80% de los emprendedores traían productos verdes. Que si tabiques tabiques para construcción hechos de PET, miles de cosas que traían en la cabeza sobre verde y saludable. Entonces, si de por sí esta generación nueva de emprendedores viene por ahí, pues síguele por ahí, porque yo creo que va a ser un boom esa parte. Entonces ya te dije, vamos a consumir menos. Creo que si consumimos menos y el mundo en general
consume menos, va a haber también una posibilidad de que la gente trabaje menos para que su salario corresponda a la productividad de su trabajo. Y al trabajar menos, pues va a tener más horas de asueto. Entonces, yo no sé qué tanto es un sueño que quisiera que sucediera y qué tanto es lo que me está llevando la lógica. La gente va a trabajar, digamos, de lunes a jueves y va a tener viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, viernes, sábado y domingo va a tener más tiempo para su familia, más tiempo para las bellas artes, para labores manuales, para asueto. Entonces, todos esos productos de asueto, yo creo que también van a tener una gran relevancia. Y desde el punto de vista usted decía, más verde, menos consumo, más básico, desde el punto de vista nacional. Ahora, desde el punto de vista internacional, porque no estamos autárquicos, al contrario, acabamos de firmar el TEMEC, yo siento que hay una conciencia a nivel economías nacionales hacia una mayor autarquía. Quiero decir con esto, que si bien es cierto que hubo una gran relevancia durante los últimos 40 años sobre énfasis en el comercio exterior y en una mayor liberalización de este comercio para un mayor bienestar a nivel mundial, que fue casi como uno de los pilares más importantes de crecimiento a nivel global en nuestras economías. Yo siento que en la actualidad ha habido dos fenómenos muy importantes. Ha habido cuestionamientos empíricos, y cuando digo empíricos es que porque me está sucediendo, yo estoy cuestionando la teoría. Y te voy a dar un ejemplo. El señor Trump ganó porque obedeció a la crítica y al llanto fundamentado de todos aquellos que se quedaron sin empleo en Estados Unidos, porque con base en la competitividad y ventajas comparativas, pues muchos de sus empleos se fueron a lugares a donde el salario era menor en términos reales y en términos internacionales. Entonces, básicamente lo que tenemos allí es una posibilidad de decir, bueno, podemos pensar entonces en que las economías van a ver más hacia adentro de sí mismas y por lo tanto piensa en qué puedes tú creer que México va a producir más para sí mismo o incluso a nivel regional. Es decir, tienes por un lado todo este mercado de los tres países y ver qué vas a producir para completar las importaciones. Por ejemplo, en este nuevo TEMEC se amarraron mucho los contenidos nacionales y tú por ahí puedes encontrar también muchas oportunidades. Las crisis son oportunidades, es un cliché. Yo espero que a través de esta plática que te haya dado te des cuenta que es una conclusión. Esta pandemia es una oportunidad de volar muy alto con sonares, como si fuéramos murciélagos, porque está muy oscura todavía la visibilidad. Es una oportunidad de reinventarte, como te decía, es una oportunidad de sacudirte de inercias que no te sirven como ser humano. Es una oportunidad de estar más tiempo con tu familia. Es una oportunidad de cuidar más tu salud. Pero principalmente es una oportunidad para fortalecerte y salir adelante muchísimo más fuerte que como entraste a esta pandemia. Eso te lo garantizo. Muchas gracias.